Ahora, por suerte, conversaciones. Para conocer, para desocultar, para sumar, para saber. Conversación, charla, diálogo. Por suerte. Ahora, por suerte, conversaciones. Ahora en nuestro lunes de suerte aquí por Radio Carpincho y Radio Escobar 105.1 en suerte tenemos la clase de historia de todos los lunes con el profe Manu Vila. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda eso? Todo bien, sí, todo bien. Bueno, me alegro. Veníamos conversando un poco de la coyuntura, ¿no? Y eso decía de que hay que mirar para atrás para entender de dónde venimos. Y bueno, acá está usted, profe, para contarnos un poco. Exactamente. ¿Y qué tema nos toca hoy para mirar el pasado? Hoy vamos a homenajear a Tupac Amaru. Bueno, claro, perfecto. Perfecto. El líder de la rebelión que fue podríamos decir, el germen de la emancipación americana. Ajá. ¿Sí? Ese podría ser el título. Bien, el germen de la emancipación latinoamericana, me gusta. Exactamente. Vamos. Tupac en realidad se llamaba José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿sí? Nació en 1738 en Surinam, es una región chiquitita dependiente de Cusco, del sur debería ser el sur de lo que hoy es Perú. Y ya antes de la rebelión, la verdad que tenía, digamos, ya por herencia tenía muchas cualidades y por formación. Sí, él era descendiente del primer Tupac Amaru, que fue uno de los últimos incas que resistió a los españoles. Porque los incas resistieron mucho más de lo que se suele contar, ¿sí? Tuvieron por lo menos hasta 1572 resistiendo, ¿sí? En un estado aparte, en Vilcabamba, ¿sí? Bueno, y el último de esos líderes fue Tupac Amaru, ¿sí? Uno de los tatarabuelos de José Gabriel, que es el que vamos a hablar ahora. Bien. ¿Sí? Bien, como heredero, ¿sí? de esos incas, fue educado, ¿sí? Fue educado por mestizos, fue educado por el clero, tuvo una educación española, una educación católica, se podría decir, se formó en la educación media, en la educación universitaria, se tomó mucho, ¿sí? En la educación de lo que fue la Ilustración española, que fue importante, fue un bagaje ideológico muy importante para lo que fue después la Revolución, y se crió como prácticamente un practicante católico, manejaba 3 idiomas el tipo, ¿sí? Bueno. Quichua, castellano, latín, sí, era un tipo muy formado. Por otro lado, también había heredado toda una posición económica. Había heredado un curacazgo, que se llama, un curaca era una persona que ya era una tradición inca, era el jefe de las comunidades campesinas originarias, de los ayllus, ¿sí? Okay. Él por herencia heredó la administración de 3 ayllus, y aparte una pequeña empresa comercial. ¿Sí? Ese era José Gabriel, digamos, antes del despelote. También se había casado también con una mestiza, Micaela Bastidas, personaje también importantísimo para lo que va a ser la rebelión después, ¿sí? Porque muchos hablan de Tupac Amaru, pero en realidad había un cogobierno en esa rebelión que era él y su mujer, ¿sí? Y Micaela. Vamos a contextualizar un poquito por qué se va a dar la rebelión. En el siglo XVIII se van a suceder 2 cosas que están íntimamente relacionadas. En primer lugar, las reformas borbónicas. ¿Qué van a ser las reformas borbónicas? La corona española va a cambiar de casa, digamos, de los Habsburgos antiguos a los Borbones después de una guerra, y van a implantar una serie de reformas dentro del reino y en sus dominios en América, que van a ser fatales, ¿sí? Y van a ser uno de los factores, ¿sí? De lo que después va a suceder. ¿Cuáles van a ser estas políticas? En principio, de 2 tipos. Una presión tributaria, ¿sí? Una mayor presión tributaria y una mayor explotación, ¿sí? De los originarios en las minas y en los repartimientos, en las haciendas y en las obras públicas, ¿sí? Esas van a ser 2 ejes de las reformas borbónicas que va a caer por lo menos en el bajo pueblo altoperuano y peruano, ¿sí? Y en segundo lugar, un gran beneficio de un pequeño sector de comerciantes españoles nacidos en España, que van a venir acá a trabajar,
¿sí? En el comercio monopólico español, y van a ser los grandes beneficiarios, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una pequeña porción de la población, de funcionarios y de empresarios españoles que se van a beneficiar, ¿sí? Y va a lograr recaudar todos los beneficios de lo producido en América hacia la corona, ¿sí? Quedando al margen de todo eso un montón de sectores sociales, incluidos hasta los hacendados criollos. Esto un poco lo vimos cuando fue lo de Mariano Moreno. Sí. Sí, un poquito, ¿sí? Porque tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Sí. Por otro lado, otro factor que va a perjudicar mucho a la zona donde vivía José Gabriel, va a ser que con la creación en 1776 del Virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Bolivia, que era el centro económico, el centro minero de Sudamérica, va a pasar a depender de la administración de Buenos Aires y va a tener una salida hacia el Atlántico, ¿sí? Y ya no sobre Lima. Por lo tanto, ese sur del Perú, que producía, si era parte de ese corredor económico hacia las minas de Potosí, se va a empobrecer rápidamente porque va a perder mercado, ¿sí? Ese va a ser otro factor importante. O sea, las condiciones objetivas se van a dar por esos dos factores, y las reformas borbónicas y el cambio del Alto Perú de la administración de Lima a la administración de Buenos Aires. Eso va a empobrecer mucho y va a generar mucha más presión tributaria y mucha más explotación en toda esa zona, lo que hoy es Cusco y Arequipa, el sur de lo que es Perú. Bien, ¿sí? Bien, sí. Eso en primer lugar. Bien. ¿Por qué se va a dar la rebelión? ¿Por qué va a surgir la rebelión? Justamente esa presión tributaria y esa mayor explotación en las minas y en los repartimientos van a tener un enemigo, ¿sí? Van a tener un responsable que va a ser la punta de lanza de esas políticas coloniales, que van a ser los corregidores, que eran unos funcionarios directamente conectados con España, ¿sí? Con la corona, que van a ser los tipos más odiados de estas políticas. Y justamente ahí es donde va a empezar el quilombo, porque un grupo después de muchos pedidos formales, un grupo de curacas con José Gabriel al virreinato y a la corona para que aflojen y no tener respuesta, van directamente a la acción, van a tomar prisionero a Antonio Arriaga, que va a ser el corregidor de esa zona, un tipo muy odiado, lo van a enjuiciar y después lo van a ahorcar en la plaza de una ciudad muy chiquita que se llama Diques de Tina, ¿sí? Y eso va a comenzar, digamos, va a ser el inicio de la rebelión. Ahora, esto fue un suceso aislado. El tema es que Lima va a mandar un ejército, alrededor de 1.500 hombres, para combatir a esta pequeña sublevación, y va a ser derrotado, ¿sí? Lima va a ser derrotado. Creo que se llama la batalla de Pucarará, algo así, Pucarará, no me acuerdo. Va a ser derrotado, y eso fue el 4 de noviembre de 1780, o sea, ahí va a empezar la rebelión. En esa época las malas noticias y las buenas noticias corrían rápido, ¿sí? 4 de noviembre. 4 de noviembre. Por lo tanto, en muy poco tiempo, todo lo que es el sur de Perú, lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es el norte de Argentina, lo que hoy es el norte de Chile, prácticamente se va a sublevar, ¿sí? Y no va a ser solamente una sublevación de pueblos originarios, va a ser el eje de la sublevación, ¿sí? Esos ailius, esas comunidades originarias, campesinas, van a ser el eje, pero a la rebelión se van a sumar hacendados criollos, se van a sumar pequeños comerciantes, se van a sumar artesanos, se va a sumar casi en gran parte el bajo clero, ¿sí? Que va a ser ese clero que va a estar muy pegado al pueblo campesino, ¿sí? Y que prácticamente estaba denunciando las atrocidades de hace por lo menos 200 años, ¿sí? Va a ser un frente muy grande, ¿sí? Muy, muy grande. ¿Cuál era el programa principal que tenía esta rebelión? Ahora sí, el ya llamado Tupac Amaru, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los principales 5 puntos? Abolir la mita, que era el sistema voluntario de trabajo en las minas, ¿sí? Que tenían los pueblos originarios, estaban obligados, eso venía ya de los incas, ¿sí? Un modo de producción desde los incas, ¿sí? Pero bueno, los españoles lo habían tomado y lo habían perfeccionado para sus intereses. Pero bueno, él planteaba abolir la mita, abolir el repartimiento, que era otro sistema obligatorio de trabajo para los pueblos originarios, en haciendas o en obras públicas, emancipar a todos los esclavos,
ese fue otro punto importantísimo, armar un frente anticolonial, ¿sí? Y ya se empezaba a hablar de la resurrección de los incas y el retorno de las autoridades ancestrales, Claro. ¿sí? Hay muchos escritos y muchas cosas, digamos. Sinteticé en 5 puntos cuán bien. profundo fue, ¿sí?, la rebelión, ¿sí? Cómo tocó lo principal de la estructura colonial. Ten en cuenta que prácticamente tenía una fuerza, el ejército rebelde tenía una fuerza de 100.000 hombres, era 100.000 impresionante, hombres y mujeres, ¿sí? Tremendo. Tremendo, sí, revolucionó todo lo que fue el mundo andino, ¿sí? Lo revolucionó por completo. Ese fue el gran hecho, ¿sí? Obviamente, la corona tomó nota, los virreyes tomaron nota, ¿sí? Vieron sus errores, sus fortalezas y debilidades del ejército rebelde y actuaron, ¿sí? Obviamente prepararon un ejército regular, profesional, desde Lima, con apoyo de Buenos Aires también. El alto clero jugó, ¿sí? Porque excomulgó a Tupac Amaru de la Iglesia Católica. Eso también generó todo un hecho en el mundo católico, ¿sí? Claro. Principalmente a los mestizos y a los criollos, ¿sí? Claro. Los fue aislando, los fueron aislando. Le sacó poder dentro del clero, digamos. Exactamente. La Iglesia sacó oficialmente el pie de eso y bueno, ya los aisló por lo menos desde el punto de vista religioso. Y te consulto, Manu, sí. te consulto. Ahí la rebelión esa de que bueno, habían generado un ejército de 100.000 hombres. Sí. Se enfrentan en Lima y pierden, digamos, o sea, pierden. Se van a enfrentar cerca de Cusco. Ok. Al principio, ¿sí? Ajá. ¿Y gana? La primera batalla todo va a ser en Cusco. Okay. Toda esta rebelión, el eje va a ser en Cusco. Se va a ampliar a todo el mundo andino, pero las principales batallas y los principales hechos, todos se van a dar cerquita de Cusco, de lo que hoy es la ciudad de Cusco. ¿Sí? Esta batalla es Arangará, me he olvidado, Arangará, que va a ser la batalla que van a ganar, que van a salir victoriosos los rebeldes, y después ya en el 81, mucho tiempo después, ¿sí? Van a ser derrotados por el ejército del virrey, pero también en Cusco, cerca de Cusco. Bien. ¿Sí? O sea, pero triunfó. Tupac Amaru no se anima a tomar Cusco al principio. En la primera batalla podría haber tomado Cusco y eligió reagruparse por otro lado, ¿sí? Pero todo se va a dar ahí cerquita de Cusco, lo que hoy se le llama el Valle Sagrado, que es todos los alrededores de Cusco. Sí, que siempre fue el centro de poder inca. Claro, bien. Ancestral. Bien. Sí. Todo se va a dar por ahí. Y es la zona de mayor población. Bien. Eso y lo que hoy es Bolivia, ¿sí? Bien, pero fueron derrotados los realistas, digamos, Al principio fueron derrotados los realistas, sí, la primera vez. Se mantuvo... Después, obviamente, ya se agruparon y no... fue muy difícil. Bien, ¿sí? bien. Aparte, hay una característica de las guerras de la época, después se va a repetir en las guerras de independencia, que son muy sanguinarias, ¿sí? O sea, los ejércitos, principalmente los ejércitos realistas, cuando avanzan, dejan tierra arrasada, hacen desastres, o sea, otra que campaña del miedo, esa era la campaña del miedo, ¿sí? Claro. O sea, realmente, y eso fue lo que fue generando también divisiones dentro de la fuerza de Tupac Amaru, como la excomulgación de la Iglesia Católica, toda la tierra arrasada que dejaron, y que dejaron muchas divisiones, ¿sí? Él después también se dio una estrategia amplia, ¿sí? Quiso sumar a lo que hoy es Bolivia también a la rebelión, a esos pueblos. Por lo tanto, fue bastante ambicioso, ¿sí? Pero obviamente, bueno, fue derrotado. Fue una rebelión derrotada. Duró prácticamente un poquito menos de un año, ¿sí? Fue derrotada. Fue derrotada en una batalla muy grande, ¿sí? Muy grande, donde por lo menos el ejército realista llegó a juntar 20.000, 30.000 efectivos. Y bueno, fueron derrotados. Tupac Amaru logró escapar, pero bueno, después fue capturado porque fue entregado por unos lugartenientes que lo traicionaron. Fue entregado él y su familia al ejército del virrey. Y bueno, fueron, la verdad que el final de Tupac Amaru, si bien es lo más triste, es lo más simbólico, ¿sí? Porque, bueno, fueron juzgados, fueron acusados, nada, él y toda su descendencia fueron condenados a muerte. El único que zafó fue uno de los hijos más chicos de él, que no lo mataron, ¿sí?
sufrieron torturas, lo que era la justicia en esa época, principalmente con los pueblos originarios y los rebeldes, era tremendo. Sanguinario. Sí, muy sanguinario. Sí. Y bueno, lo que todo el mundo conoce es que él muere descuartizado. Descuartizado. ¿sí? Descuartizado por sus extremidades. Es tremendo. Y es más, las crónicas dicen que fue muy difícil, que tenía tanta fuerza que fue muy difícil. Y eso impresionó mismo a las autoridades. Claro. Que tardaron mucho tiempo en descuartizarlo. Y después cosas de la época, obviamente, todos esos pedazos de cuerpo de él y de la familia, a la mejor manera civilizadora española, los fueron dejando por todos los pueblos rebeldes de la zona, ¿no? Esa fue la política que se fueron dando. Para que vean lo que le pasaba al que se rebelaba, digamos, ¿no? Exactamente. Fue hasta ahí, hay documentos que hasta la propia corona española se preocupó por esta rebelión. Claro. Fue muy preocupante. Atacó al centro económico de América. Fue tremenda. Y lo más importante de esto es lo que dejó el legado, digamos. Sí. El legado. Y más que nada yo muchas veces hago una conexión con lo que pasó en 1810, ¿sí? Que es lo que hablamos la vez pasada. Sí. Ten en cuenta que todo eso quedó en la población, quedó hasta en el clero, que eran los profesores secundarios, los profesores universitarios. Mariano Moreno estudió ahí. Cuando hablamos de Mariano Moreno. Claro, sí. Mariano Moreno fue uno de los que estudió ahí. Me acuerdo. Todo eso absorbió toda esa práctica, ¿sí? Claro. Por eso hay toda una conexión, hay toda una discusión historiográfica si tuvo que ver la rebelión de Tupac Amaru y la posterior rebelión de Tupac Katari en el Alto Perú con los sucesos 1810. Y la verdad que sí. Sin duda, ¿no? La verdad es que sí, porque hay personajes que han absorbido todo eso. Claro, ¿sí? claro. El legado principal es que Tupac Amaru y después Tupac Katari, que fue otra rebelión que se dio a continuación en el Alto Perú, dejaron en claro que el eslabón débil por lo menos de estas colonias americanas del sur, era el Alto Perú, ¿sí? Esa zona, lo que es el mundo andino, de la zona más rica prácticamente de América, ¿sí? Donde salía toda la plata para el Imperio Español y demás. Bien. Y en segundo lugar, dejó una enseñanza para esos revolucionarios de 1810 y para todos los demás, hasta hoy, que en principio los pueblos cuando se empiezan a organizar no tienen ni el poder económico ni el poder político, lo único que tienen es aprender de la lucha de otros pueblos. Claro. Esa es la principal de esas enseñanzas. Y eso es lo que hicieron los revolucionarios de Mayo. ¿Sí? Porque en el Alto Perú pasaron un montón de cosas, después un montón de cosas, ¿sí? Y eso la verdad que los revolucionarios de Mayo lo aprendieron. Y hoy sigue siendo el mundo andino y todo, la mayor concentración de originarios en Sudamérica, la mayor concentración de recursos naturales y de riquezas está ahí. El mismo Che Guevara dijo que los Andes eran la sierra maestra de Sudamérica. Claro. Y en todo esto tiene que ver Tupac Amaru. En todo esto tiene que ver, mucho que ver. Sin duda todos los hechos revolucionarios y las rebeliones y las organizaciones de abajo están sí o sí atadas una con otra, aunque no lo quieran, digamos. O sea, sí o sí están interactuando o están jugando en la historia, ¿no? Exacto, como vos decís. Manu, espectacular poder repasar esto, poder tenerlo, porque bueno, en estos momentos, ¿no? En donde también hay rebeliones de abajo, el pueblo se está organizando también, es muy importante poder tener estos hitos históricos de nuestra Latinoamérica para poder también acumular y llevarlo, por ejemplo, al corte o a las manifestaciones o a las movidas que se estén haciendo. Te agradezco. Sí, seguro. Se pudo y se puede. Eso, exactamente eso. Se pudo, se puede y se podrá. Exactamente. Así será. Así Manu Vila, gracias. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Manu Vila es profe de historia, está con nosotros los días lunes, nos hace esta columna maravillosa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.